Vamos a nuestras Biblias, vamos al capítulo 55 de nuestras Biblias en el libro de Isaías. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. Así que acompáñenme a Isaías 45. Isaías 45, vamos al libro de Isaías 45. Hoy día vamos a hablar acerca de la provisión de Dios. La provisión de Dios. Estamos en la secuencia EBN en Vida Nueva. En esta secuencia lo que buscamos es hablar acerca de lo que la Biblia dice para fortalecernos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana, para saber qué hacer en en el tiempo en el cual tenemos que, como creyentes, hacer la voluntad de Dios. ¿En qué? En esta vida nueva. Y como tenemos esta vida nueva, tenemos que saber que nuestro Dios es leal. Él es real y también es leal. Y parte de la lealtad del Señor es que Él es proveedor. Y Él provee en todas nuestras necesidades, sean las físicas, sean las emocionales y también las espirituales. Muchos creyentes, cuando escuchan acerca de la provisión de Dios, piensan que solamente es para darnos de comer. No solamente es para darnos de comer. Él también provee salud física, Él también provee fuerzas espirituales, alimento espiritual a través de su palabra. Él también provee cordura emocional, provee ese equilibrio emocional, esa armonía emocional que debe tener el creyente, y también provee salud física cuando se requiere. Entonces la provisión de Dios no solamente está orientada al pan, a la comida, ¿verdad? Algunos creen que la provisión de Dios va hacia eso, pero no. Vamos a leer Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, y voy a agrandar aquí la pantalla porque si no, no voy a lograr ver. Isaías 55, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Y ahí nos vamos a quedar por el momento, porque vamos a seguir leyendo luego, pero vamos a quedarnos ahí. A todos los sedientos, a todos los que tienen sed. Y usted sabe que en la Biblia, la palabra de Dios, el término sed se refiere, y cuando se vincula con las aguas, se refiere a la necesidad que el hombre tiene de ser salvo, de ser cambiado, de ser transformado. Hay muchísima gente allá por el mundo que es como que la vida está seca para ellos porque están muertos, son un desierto. Usted va a un desierto y encuentra vida, tal vez por ahí hay una vida, no, algunas hierbas, algunos animalitos que viven en el desierto, pero hay lugares que son resecos totalmente, donde no hay ni vegetales ni animales. Esa tierra es árida. Hay mucha gente que está con la vida así. Sedientos necesitan de que Dios actúe. Entonces, en este capítulo 55, y en especial en los primeros versículos, Dios va a hacer llamados. Va a hacer algunos llamamientos. El primero de esos llamados es a los sedientos. Luego vendrá a los que no tienen dinero, cómo pagar, tanto en términos espirituales como en términos físicos. Ya lo vamos a ver. El otro llamado es a oír la voz de Dios para enderezar la vida misma.
Y el último llamado es a oír la voz de Dios para disfrutar de la vida nueva. Y todo esto se complementa con la vida del creyente. Cuando no teníamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿qué estábamos nosotros? Andábamos sedientos, nuestra vida que era árida. En términos materiales, tal vez podíamos tener un sinfín de cosas, una buena cuenta de dinero, muchísimas cosas materiales, un buen auto, un buen coche, un buen automóvil, buena ropa, joyas, etcétera, etcétera. Pero estábamos por dentro muertos. Nuestra vida se podía simbolizar en un desierto. Y así vivíamos nosotros. Entonces, el primer llamado es a los sedientos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los sedientos. Hay mucha gente que tiene sed, digamos, en términos espirituales en su vida. No tienen la salvación y la vida eterna. Usted y yo disfrutamos de esa condición porque somos creyentes, pero tal vez su hermano, tal vez su papá, tal vez su abuelo, tal vez hasta el bisabuelo que tal vez está con vida, no es creyente. Ellos necesitan de Dios. Entonces el deber nuestro es predicar el evangelio glorioso de Jesucristo. Hacerles ver a toda esa gente que necesitan un cambio en su vida, que vengan a las aguas. A todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Usted se acuerda de ese usted se acuerda de ese trato que tuvo el Señor Jesucristo, o de esa conversación que tuvo el Señor Jesucristo allá en Samaria, ¿verdad? Con la mujer? Él estaba sentado en el pozo de Jacob y vino una mujer casi como al mediodía a sacar agua, y ahí se encontró con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le va a hablar de la necesidad también. Ella venía a sacar agua física, a sacar agua para beber, para que su cuerpo tome el agua y pueda vivir, porque usted sabe que el agua para el ser humano es vida. Usted sabe que el agua en el cuerpo humano representa casi el 80% de la consistencia, de la composición del cuerpo humano. Por eso es que el Espíritu Santo toma la figura del agua para hacernos ver de que nosotros necesitamos de Él. El hombre está incompleto sin Dios. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, usted va a ver que Dios y la necesidad de buscarle, la necesidad de contar con su presencia, siempre se representa como las aguas. Salmo 42, 1, 2, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La necesidad de Dios, la necesidad de contar con Dios en mi vida, la necesidad de que Dios sobre en mi vida. Hay cuánta gente que vive desahuciada en la vida, desahuciada porque todo es problema en su casa, todo es problema en el hogar, todo es problema. Donde ellos van hay problemas. Ellos son los que llegan a un lugar y ahí hay problemas, van a otro lugar y ahí hay dificultades. Nunca tienen satisfacción en la vida, porque su vida está reseca. Necesitan del agua que salta para vida eterna. El creyente también necesita de esa búsqueda constante de Dios, como el ciervo brama por las aguas. En el Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. O sea, siempre cuando se menciona agua, fuentes de aguas en la Biblia, siempre también se relaciona con la necesidad que tiene el hombre de ser transformado, de ser cambiado, de ser regenerado. Y en la vida del creyente, las aguas también se indica en la palabra de Dios como la necesidad que tiene el creyente de cada día buscar a Dios. A veces cuando todo va bien en la vida, como que nos queremos descuidar en la búsqueda del Señor, pero cuando viene algún problema, entonces ahí queremos buscarle al Señor con más ahínco. Eso está bien, eso está muy bien.
Porque a veces Dios permite situaciones en las cuales Él nos va a empujar a buscarle a Él. Porque no podemos vivir sin Dios, no podemos andar sin Dios. Necesitamos de Dios en nuestra vida. En Juan 7:37, y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Las aguas también representan al mismo Señor que da vida a aquel que está muerto. Aquel que está muerto necesita de Dios. Aquel que está muerto espiritualmente hablando necesita de Dios, necesita de la presencia de Dios en su vida. Por eso es que tal vez tú te das cuenta que no tienes rumbo y pasan los años y te das cuenta que no hay rumbo en tu vida. Tomas decisiones y las decisiones salen mal. Ves que en el hogar se empiezan a repetir situaciones, historias que ya se vivió en la familia en algún tiempo, y de nuevo los hijos reviven y de nuevo los nietos reviven. Entonces tienes que entender que necesitas beber de las aguas, necesitas de Jesucristo en tu vida, necesitas a Cristo Jesús en tu familia. Y el Señor te dice en esta hora a través de su palabra: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No de la sed física, sino de la sed del espíritu que trasciende hacia el alma. Gente que vive en un desierto de vida, donde no hay tranquilidad, no hay paz. El hogar está arrasado, los niños están sin papá, sin mamá, la mamá por un lado, el papá por otro lado. Eso no es normal. Hay desierto en la familia está en medio de un desierto, necesitan un manantial de agua, necesitan un oasis, y el único oasis que el hombre tiene para que salga de esa vida desértica, de problemas, de llanto, de pecado y de destino infernal, es Jesucristo. Solo a través de Jesucristo tu vida puede salir de ese desierto en el que vas rumbo a la condenación eterna. Porque no solamente te enfoques en el problema que tú vives, por las dificultades que hay en el hogar, por las situaciones que hay en el hogar, sino también en tu destino, que si tú no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, tu destino es el infierno, la condenación eterna. Porque el problema del hombre es el pecado. El problema del hombre por el cual él vive un desierto es porque vive de espaldas a Dios, porque no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. No vive por la palabra de Dios. No vive obedeciendo a Dios. Dice: yo soy cristiano a mi manera, que nadie se meta. Yo creo en Dios a mi manera. No, te equivocas. Algunos dicen: no todos los caminos llegan hacia Dios. No, mentira satánica, mentira del diablo. El único camino para acercarse al Padre Celestial es a través de Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. Tu vida tal vez es un desierto, tu vida tal vez está así como un lugar de mucha arena donde el sol quema y lo destruye todo, porque te falta Dios en tu vida. Dios no está presente en tu vida, pero en esta mañana el Señor te hace esa invitación: si alguno tiene sed, venga y beba. Por eso es que el Espíritu Santo en su palabra, en Isaías 55, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Es la invitación, es el llamado de Dios. ¿Qué representa esa sed en tu vida? Tal vez eres creyente y llevas años en el Evangelio, pero andas como medio sediento o sediento, porque siempre estás en la misma situación, siempre estás en el mismo problema y no avanzas. Y Dios te
te ofrece su bendición, Dios te ofrece su protección, pero tal vez tú quieres hacer tu voluntad y no la voluntad del Señor. Entonces, déjame decirte que al desobedecer, tú incurres primero en pecar contra Dios y segundo, incurres en ir en tu propia senda y lo que vas a encontrar es dolor al final. Vas a encontrar fracaso al final. Pero eso no quiere decir que Dios te ha abandonado, te dejó, ya no eres su hijo. No, por el contrario, el Espíritu Santo lo que va a hacer es atraerte de nuevo con cuerdas de amor, hacerte entender. El tema es que esos procesos son también dolorosos porque Dios al que ama corrige. Dios al que tiene por hijo y no por bastardo corrige. Y la corrección de Dios en ocasiones rompe nuestra lógica y nuestro entendimiento humano. Pero Él está obrando. Interesante esta porción de la Biblia acerca del llamado de Dios a los sedientos. Y en ese diálogo en Juan 4, verso 10, esta mujer le pide al Señor que le dé esa agua, ¿no? Y Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Y sigue diciendo en el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, del agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo al Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor le estaba hablando de una cuestión espiritual y tremenda, la necesidad de tener ese encuentro con el Señor, la necesidad de que Dios esté presente en la vida de uno. El agua que el Señor nos da salta para vida eterna. El Señor nos dio salvación y vida eterna, pero Él hace un llamado también a los que no le conocen, a los sedientos, venid, venid, bebed. ¿Tienes sed? Acércate a mí. Es el mismo llamado que Dios le plantea a la mujer que fue a sacar agua en el pozo de Jacob, ahí en Samaria, en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y es que el hombre tiene necesidad de Dios de manera innata, inherente a la creación. Ahí en el libro de Eclesiastés 3, 10 al 12 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre tiene eternidad, sabe que necesita de su Creador, pero no lo entiende, no sabe entender desde la obra de Dios desde el principio hasta el fin, no sabe entender la maravilla de Dios. Pero hay eternidad, hay conciencia. Por eso es que el llamado de Dios es a todos los sedientos, venid a las aguas. Tú sabes que necesitas de Dios. Tú sabes que requieres de Dios. Tú sabes que necesitas que Dios actúe en áreas de tu vida. La invitación está delante de ti. A los sedientos, venid a beber de las aguas. No tienes que pagar nada, es gratis. Tienes sed, acércate a Dios. Dios en su palabra
manifiesta que cuando Él interviene en la vida del ser humano, la cambia, la transforma para bien. Manifiesta su amor y te hace su hijo. A los que creen en Él, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios, dice en el Evangelio de Juan. Dios actúa en la vida de una persona. Y la invitación es a los sedientos, a todos los sedientos, a todos los que tienen necesidad. Venid a las aguas. Dios te hace la invitación en esta hora. ¿Tienes sed en tu vida? ¿Requieres que Dios actúe en tu vida? ¿Requieres que Dios te ayude? Tal vez tu vida es un sequedal de emociones porque todavía esas emociones no las has entregado al Señor. Y vives años y tal vez eres creyente, pero hay áreas en tu vida en las cuales tú no has entregado al Señor y siempre estás reviviendo y siempre estás en el mismo asunto y que me pasó lo mismo y que me pasó ayer y que me pasó esto y te acuerdas de años y de años, cosas que tal vez están bien marcadas en tu alma. Pero esas cosas producen en ti ese desierto, ese sequedal que te inmoviliza. Cuando tienes que actuar, te estás inmovilizado. No puedes porque todavía estás anclado a cosas que ya Dios ya perdonó, ya Dios restauró, pero tú todavía anhelas revivir cosas del pasado. Hermano querido, hermana querida, en el Señor somos nuevas criaturas. Aunque el diablo venga y te quiera recordar tu pasado, en el nombre de Jesús, echa fuera esos pensamientos de tu mente. Eres una nueva criatura, naciste de nuevo. Por supuesto, uno podrá recordar el ayer, pero cuando recuerde el ayer solamente es para mirarlo, observarlo en nuestra mente y decir: gracias Señor, ¿de dónde me sacaste? Gracias Señor, ¿cómo me restauraste? Pero ya no revivo las emociones del ayer. Porque si antes fui un tremendo hijo del diablo, hice cosas que no debí, Dios ya me perdonó. Y si antes en el ayer personas me dañaron y me afectaron, tal vez el papá, tal vez la mamá, el hermano, el abuelo, quien haya sido, yo ya los perdoné. Y no estoy rememorando el ayer, el pasado, lo que me sucedió, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya bebí de las aguas que saltan para vida eterna. Dios me restauró, me dio vida eterna, me regeneró, me hizo nacer de nuevo. Y me dio la capacidad de amar a los que me dañaron. Y me dio la capacidad de entender que no podía vivir más como había vivido. Dios me regeneró, hizo que odiara el pecado, que no lo practicara. Ya no hay excusa para anclarse al pasado. Nuestro Padre Celestial es el Dios del presente, del momento. Él no se acuerda de los pecados del ayer nuestro. Él no los trae a la memoria porque Él ve el sacrificio del Señor Jesucristo en nosotros. La obra redentora, la sangre derramada en la cruz del Calvario, esa es la que nos cubre cada vez que entramos a su presencia en oración. Lo hacemos en los méritos de Cristo Jesús, no en nuestros méritos. Por eso es que el Señor no ve nuestro pasado. El Señor ve nuestro presente, en que estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo Jesús, lavados, perdonados, santificados. Por eso tienes que despabilarte del pasado, tienes que despabilarte de las ideas que el diablo viene y te mete en la cabeza. No andes sediento cuando conoces que hay agua para ti. Despierta, sacúdete. A los que están con sed, vayan a beber del agua que Dios ofrece. Tal vez en tu vida ahí están esos sequedales, pues es hora de entregar ese sequedal. David, que dice la Biblia,
que era conforme al corazón de Dios, un hombre de Dios poderosísimo. Él cayó en adulterio y él escondió su pecado. Ahí lo tenía el pecado escondido. ¿Y qué es lo que pasó? Ese pecado oculto después empezó a hacer su vida un sequedal. Mi vida se convirtió en sequedades de verano. Empezó a marchitarse. ¿Por qué? Porque estaba metido ese sequedal ahí adentro. Él sabía que tiene que acercarse a Dios, porque las aguas representan el obrar de Dios en la vida de un ser humano, sea en un no creyente para salvación y vida eterna, como para un creyente para hacerlo crecer en la vida cristiana. Y hay muchos creyentes que hay pecados que están ahí metidos. Situaciones que ellos atesoran, que ellos reviven y no las entregan al Señor. ¿Por qué no entregas tu pasado al Señor? ¿Qué te ancla al pasado? Tú fuiste regenerado, fuiste hecho una nueva criatura. Y en ocasiones Dios permite situaciones para que te des cuenta. Te lo digo por experiencia, porque uno pasa situaciones que sirven de autoexamen para uno, para evaluar, y está en los tiempos de Dios, no está en el tiempo uno. Uno a veces se desespera porque las cosas no salen como uno quisiera, porque empieza a pensar en los términos del hombre, empieza a pensar en la lógica del hombre, empieza a pensar de acuerdo a lo material. El enfoque deja de estar en lo celestial para enfocarse en lo humano. Entonces ahí viene la desesperación, el pozo de la desesperación. Y uno dice, pero ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué a mí me sucede esto? En la eternidad Dios está mirando todo el panorama y nada le sorprende, como siempre digo. Nosotros somos los sorprendidos. Él sabe todo y Él dice, acá estoy haciendo yo mi obra, estoy haciendo mi plan perfecto. La buena obra que comencé en ti, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo. Tú tal vez no entiendes lo que estás pasando, hijo, pero yo estoy obrando en tu vida. Era necesario que pases por ahí, porque si no, no ibas a entender que tú tienes un llamado, tú tienes algo que hacer para servirme a mí y necesitas pasar esa prueba para que después puedas hablar a otros y ayudar a otros, para que puedas encontrar que tienes en tu vida áreas que necesitan ser entregadas, que necesitan ser ordenadas por Dios. Esos procesos en ocasiones duelen, en ocasiones uno no lo entiende, destruye, son destructores de la lógica nuestra. Pero Dios está obrando. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que tienen sed, venid a las aguas. ¿Tienes sed? Ven a las aguas. Ven a las aguas. Tal vez estás triste y la tristeza empieza a convertir tu vida en un sequedal. Acércate al Señor. Acércate al Señor. Acércate, acércate, acércate. Acércate a Él y Él va a cambiar tu lamento, tu lloro. Va a cambiar ese lamento, ese lloro, lo va a cambiar en qué, en gozo. Va a cambiar tu lamento en qué, en baile, dice la Biblia, en danza, en gozo, en alegría. Nuestro Dios es hacedor de maravillas, hacedor de milagros. Él es Dios, Él es Dios, y cuando venga esa tristeza o esa depresión o esa cosa oscura, o cuando sientas que estás cayendo en el pozo de la desesperación, aprende como el siervo que brama por las aguas, que llama a su Dios
que lo invoca, que lo necesita, que lo requiere. Te cuento algo especial. Ahí el día de ayer estaba un poco triste por muchas situaciones que pasan en la familia, etcétera, etcétera. Pero aún así fui a hacer algunas cosas y algunos deberes. Y a mí me gusta cocinar, me encanta cocinar. Y me encanta preparar platillos y... Bueno, usted sabe que a los peruanos nos gusta la comida, así que... Entonces, pero estaba triste, y mi corazón había tristeza. Yo suelo cocinar colocando música y me encierro en la cocina y cocino. Y escuchaba las alabanzas, pero estaba triste y mientras cocinaba hablaba con Dios. Y decía, Señor, yo estoy triste, me siento triste. Pero si tú me das el gozo que viene de ti, si tú me das de beber esas aguas de gozo que vienen de ti, entonces mi tristeza va a cambiar. No quiero que mi tristeza se vaya a partir de mis emociones, porque mis emociones solamente son temporales y luego se pasa y ahí queda y puede venir hasta la frustración. Hay mucha gente que se frustra así, confía en los hombres, confía en las situaciones, no se dan y se frustran y encima le echan la culpa a Dios. No. Yo quiero que tu gozo venga del accionar de tu Espíritu Santo en mi espíritu y que me ayude a aumentar mi fe de que tú estás actuando en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mis seres queridos, en la familia mía. Pues se sabe que cuando uno se casa, la familia de la esposa también pasa a formar parte de nuestra familia, pues que somos una sola carne. Entonces, le pedí a Dios eso. Y mientras pelaba la cebolla, y usted sabe que sale el zumo de la cebolla, bueno, por ahí que me hacía llorar, pero decía, bueno, la cebolla, aunque sea lloraré por la cebolla. Pero escuché un himno, al fondo apareció un himno ahí, pues está aleatoria la música cristiana, y ese himno hablaba de la fidelidad de Dios. Hablaba, y esa me hizo recordar la palabra de Dios. Me hizo recordar de la fidelidad de Dios. Me hizo recordar de que Dios siempre es leal y fiel. Tal vez yo no entiendo la situación en ese momento. Tal vez en mi lógica de ser humano todo está terminado. Pero Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. No es en los términos de los hombres. Dios nunca, el hombre no pone el fin. Aquel que pone el fin es Dios. Él pone el inicio y el fin de las cosas. Entonces su Espíritu Santo empezó a trabajar en mi espíritu. Y de esa tristeza que me embargaba, en un momento el Espíritu de Dios empieza a darme gozo que viene desde el Espíritu. Una sensación que viene desde el Espíritu y trasciende, por supuesto, a las emociones. Y de repente estaba de nuevo en alegría y en gozo. Dios tiene el control de todas las cosas. Aunque mi madre o mi padre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores. Y esa palabra resonaba en mi espíritu. Entonces ya no había por qué estar triste. Dios está al control de todas las cosas. A los que están sedientos, venid y bebed de las aguas. Venid todos los sedientos. En esa palabra en mi mente también resonaba. Entonces yo tengo sed de mi Dios y voy a beber de las aguas. Ese manantial que nunca escasea, que nunca cesa. Ese manantial de bendición, ese manantial de fortaleza espiritual que nunca cesa. Mis certezas, mis convicciones están cimentadas en la palabra de Dios, no están cimentadas en mis emociones. Y lo que yo quiero que Dios haga es su voluntad.
Eso es lo que tenemos que anhelar. Dios, haz tu voluntad porque es lo mejor. La voluntad nuestra se equivoca, la voluntad nuestra en ocasiones falla, pero la voluntad de Dios es perfecta, es santísima. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. Tengo certeza de lo que estoy esperando y estoy convencido a la luz de la palabra de Dios de que eso viene. La convicción de aquello que no veo en este momento, no lo entiendo en ese momento, pero la lógica de los hombres se rompe porque Dios hace lo que Él tiene que hacer. A todos los sedientos, venid a las aguas. Vamos a quedarnos hasta ahí. El próximo domingo vamos a seguir porque vamos a hablar acerca de la economía de la gracia. Porque sigue diciendo ese versículo, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Eso rompe los esquemas de los hombres. ¿Cómo voy a comprar si no tengo dinero? Pero Dios hace milagros. Dios hace cosas imposibles para los hombres. Ese pasaje habla acerca también de la salvación, pero también habla de cosas que Dios hace en lo natural, que rompe la lógica de los hombres. Porque nuestro Dios es poderosísimo. Entonces quiero invitarte en esta mañana a que tu corazón lo entregues al Señor. Tus necesidades le entregues al Señor. Tal vez están representando en ti esa sed que solamente Dios puede saciar y calmar. Tal vez tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, pero en esta hora el Señor te ha hablado a tu espíritu. Y te dice, como dijo aquella vez el Señor en el Evangelio de Juan, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, tal vez el Señor, a través de su Santo Espíritu, te está hablando en esta hora y te dice que vengas a Cristo. Él es tu Salvador, es el único que puede cambiar toda tu vida. Ven a Jesús. Ven a Cristo Jesús. El Señor tal vez te ha convencido, el Espíritu Santo te ha convencido y estás en esa condición de regenerado, y lo único que te queda es mirar al Salvador y creer en Él. Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario por tu vida. Su vida dio en rescate por ti. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad era sobre Él. Tus fallas, tus pecados, tus yerros, tus secretos que representan pecados ocultos, Él los pagó en la cruz del Calvario. Y si tú crees en Él como Señor y Salvador, todos tus pecados son perdonados. Todos en absoluto son perdonados. Y su Santo Espíritu hará esa obra preciosa y te transformará y se cumplirá lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo el Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ven a Jesucristo. Ahí donde estás, dile: Señor, vamos a orar. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, mi ser entero, y te pido perdón por mis pecados. Y reconozco que necesito de ti, y reconozco que estoy sediento de ti. Toma mi vida, Señor. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Transforma toda mi vida, Señor. Vengo a ti, mi Dios. Te ruego, obres en mi ser. Ahora voy a orar por los creyentes que tal vez están pasando alguna necesidad en su vida. Y el Espíritu Santo te ha hablado también en esta hora. Tal vez hay áreas en tu vida en las cuales vives todos los días andando sediento. Cuando conoces y sabes de la fuente que puede saciar tu sed.
Acude al Señor en esta hora. Entrega esos pesares. Entrega esos problemas. Echa tu carga sobre Jehová, que Él te sustentará. Tú no puedes llevar esa carga, pero Él sí puede. Acude a Él. Venid todos los sedientos a las aguas. Ve y sacia tu sed. Ve así como el ciervo que brama por las aguas. Así clama por ti mi alma, oh Dios mío. Dile, Señor, yo quiero que tú obres en mi ser. Yo necesito de ti cada día, cada instante de mi existir. Necesito de ti, Señor. Yo no sé vivir sin ti. Dile, Señor, yo no sé vivir sin ti. No lo sé. Desde que tú me salvaste, yo no sé vivir sin ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Por eso te entrego todo mi ser, mis áreas de mi vida, en las cuales andaba sediento, pero las entrego a ti en esta hora. Cámbiame, Señor, esa área. Ayúdame a vivir en tu voluntad, venciendo al pecado y estando fuera de toda tentación. Te entrego mi pesar, te entrego mis tristezas, te entrego mis depresiones, mis frustraciones, mis anhelos, mis sueños, mis proyectos. Todo te lo entrego en tus manos. Obra tú y haz tu voluntad. Yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Yo quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad en mi familia. Y dile, Señor, haz tu voluntad en mi vida, en mi familia. Haz tu voluntad, Señor. En esta hora, mi Dios, me renuevo en ti, me renuevo en tu palabra, me renuevo en tu Santo Espíritu. Tomo nuevas fuerzas para vivir y servirte. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, oro por tu pueblo, por tu iglesia, por cada hermano, por cada hijo tuyo, Señor, para que en el nombre de Jesús, mi Dios, tú fortalezcas su fe, fortalezcas su vida espiritual, Señor, para que des hambre y sed por tu palabra, necesidad de ti, necesidad de vivir para ti, Señor, esperanza en ti contra esperanza, fe que no decae, Señor, sino que crece, Dios mío, fe que no se doblega ante las circunstancias, sino que avanza y avanza y avanza en el nombre de Jesús, Señor. Te encargo, Dios mío, que nos ayudes en esta semana que comienza. Te encargo, Señor, que nos defiendas en esta semana que comienza. Te encargo, Señor, que todas las circunstancias tú las manejes y las amoldes para bendición de tu pueblo. Con personas que no nos conocían a nuestro servicio, gente que no sabíamos de ellos, que se acercan para que le hablemos algo de ti. En medio, Señor, de toda circunstancia, obra, Dios, en tu iglesia y en tu pueblo. Te pido, Señor, que desbarates toda obra del infierno contra tu iglesia y contra los tuyos, Señor. Doquier estén, donde estén, tu mano prevalezca y defienda a los tuyos, y la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea plenitud en cada vida de cada hijo tuyo, Señor, guiándonos siempre a toda verdad, en una vida nueva, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este tiempo, gracias, Dios mío, por Ebenecer, y gracias, Señor, porque nos permite llegar con tu palabra. Padre, te ruego, Señor, una bendición especial para tu iglesia, para tu pueblo en esta semana que comienza. Gracias, Señor. Te ruego todo esto en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Amén. El tiempo se nos ha pasado, pero agradecidos al Señor. Dios le bendiga grandemente. Ánimo en el Señor. Y ya sabe, Dios es el proveedor. Usted tiene que confiar en el Señor plenamente y no se desanime, sino que por el contrario, ande animado en el Señor.
ánimo, el Señor está con usted, está con su pueblo, está con su iglesia. Y como dice la Biblia, nosotros solamente tenemos que esperar pacientemente, esperé en Jehová, con paciencia, ¿verdad? Un poquito de paz y un poquito de ciencia. Dios le bendiga en gran manera. Entonces estamos hasta el día miércoles, estaremos ahí. Y estaremos en la brecha, orando. Más tiempo de oración vamos a darle, pero también el estudio bíblico es importante, el alimento del alma, ¿verdad? El pan de Dios. Así que el próximo domingo vamos a continuar con este estudio bíblico, porque todavía estamos en la mitad del primer versículo, imagínense. Después vamos a hablar de la economía de la gracia, de la economía de Dios, de lo imposible que hace las cosas. Para los hombres también son imposibles tal vez, pero para Dios no hay nada imposible. Aquello que parecía imposible, Dios lo hace posible. Así es nuestro Dios, ese es nuestro Dios y es el Dios de verdad. Así que alégrese y gócese en el Señor. Ay, agarre fuerza en el Señor, Dios le bendiga, bendiciones, hasta la próxima y nos vemos el miércoles. Bendiciones.
Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.